Colosenses capítulos 1 al 4. Buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Aspirad a las cosas de arriba, no a las de la tierra. Esto es lo que nos dice en uno de los capítulos de Colosenses, donde se nos llama a no solo poner la mirada en cosas temporales, porque las cosas de aquí de la tierra se acaban, tienen un fin, sino en las cosas eternas. Por eso te dice, busca las cosas de arriba, aspira a las cosas de arriba, porque tú puedes aspirar a las cosas de arriba. No pienses que solo puedes aspirar a cosas que siempre tienen un fin, sino que tú estás creado para aspirar a cosas eternas. Y esta epístola a los colosenses, ¿qué es? O sea, ¿para quién fue escrita? Fue escrita para los cristianos de Colosas, que era una pequeña ciudad en Asia Menor, la actual Turquía. Fue escrita por Pablo cuando estaba preso entre los años aproximadamente 61 o 63 después de Cristo. Y la iglesia de Colosas, algo interesante, es que fue iniciada no por Pablo, sino por Epafras. Esta es una de las epístolas de la cautividad, que las epístolas de la cautividad son la carta a los Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón, y Efesios, Colosenses y Filemón forman un grupo homogéneo donde tienen un tono sapiencial, exhortativo y contemplativo, y además se ve un desarrollo místico. Esta carta tiene una estrecha relación con Efesios. Efesios sí que es verdad que profundiza más en los temas que abordan Colosenses, ahonda más su pensamiento Pablo. Sin embargo, esta carta también resuelve algunas dudas que muchos tenían y aclara, sobre todo algunas cosas que no tenían muy clara, porque aquí lo que sucede es que había una crisis provocada por las especulaciones fundamentalmente judías sobre las potencias celestes o cósmicas a las que se atribuían el poder de dirigir la marcha del cosmos. Entonces, bueno, esta carta es una respuesta a las noticias alarmantes que Epafras le trae, que Epafras es el representante apostólico, y nada, pues Pablo, en vez de quedarse quieto y no hacer nada a pesar de estar preso, él actúa y responde con esta carta, intentando pues aclararles, como os decía, esas dudas. La carta aborda una mezcla de enseñanzas falsas que se les estaban enseñando cuando no eran ciertas. Esto es lo que va a desmentir Pablo. Pablo lo que siempre quiere hacer es ir con la verdad por delante. Entonces él lo que quiere es quitarle esa venda de los ojos y no dejar que les engañen. Destaca la centralidad de Cristo y la vida transformada que los creyentes deben llevar en él. Y pues vemos cómo ellos sí que se estaban comportando y llevando una vida según Cristo, pero había pues lo que hoy también tenemos, que es expresión social. Entonces esta carta, otro de los propósitos que tiene es que él la escribe para animarlos y retarlos a una mayor devoción a Jesús. Así que pues, básicamente esta carta es para tener un mejor entendimiento de Jesús. El capítulo 1 empieza saludando de parte de Pablo y Timoteo. Empieza siempre dando gracias, una súplica, aparece Pablo en oración, les dice que él está orando por ellos, y algo muy interesante es que Pablo no necesitaba ver o conocer directamente a estos cristianos para animarlos y estar preocupado por ellos, sino que él, sin conocerlos, ya estaba rezando por ellos. No hace falta conocer a alguien, por ejemplo, cuando por algún grupo te dicen o alguna persona te dice, por favor, ¿puedes rezar por mi tía que está en el hospital? Claro, o sea, tú seguramente no conozcas a la tía, pero es muy bonito cómo a pesar de no conocer a estas personas, tú reces por ellas, aun sin conocerlas. Ah, y un truquillo. Cuando te pidan que reces por alguien, pregunta el nombre, que es muy bonito rezar con un nombre concreto. O sea, también puedes rezar pues por esta mujer que es la tía de X persona, pero si te dicen el nombre de esa persona, muchísimo mejor. Luego pues habla de las virtudes, como son la fe y la caridad, que están fundamentadas en la esperanza, que estas son las 3 virtudes teologales. Luego habla que la palabra de la verdad es el Evangelio, que él les informa que va fructificando y que va creciendo. O sea, que no es algo que se está quedando quieto, sino que es algo que poco a poco se iba esparciendo por todos los sitios. Y él lo que pide por ellos es que llegasen al pleno conocimiento de la voluntad del Señor, para que procediesen de una manera digna del Señor, agradándole en todo, fructificando obra buena y creciendo en el conocimiento de Dios. Es decir, fijaos, procedáis agradándole, fructificando y creciendo.
quedaros con esos verbos. Y luego también pide que os fortalezca plenamente para que seáis constantes y pacientes, y deis con alegría. Gracias al Padre, que el Padre os hizo capaces de todo esto. Y luego también habla de lo que Cristo hizo, que Cristo nos libró, nos trasladó al reino y nos perdonó. Algo que destaca mucho estos capítulos es la plenitud. O sea, Dios quiere que estemos plenos, que seamos plenos en Él. Luego viene la parte dogmática, donde habla del primado de Cristo, que aquí narra un himno primitivo cristiano, donde Cristo es el primogénito de toda la creación y es la cabeza de la Iglesia. Estas son las dos ideas principales, que Cristo ya existía desde antes de que se crease el mundo. O sea, el Verbo estaba con Dios, el Verbo se hizo carne y el Verbo era Dios. Recordad ese principio del Evangelio según San Juan. Todo fue creado por Él y para Él. Él existe con anterioridad a todo y todo tiene en Él su consistencia. Habla de esa plenitud que Cristo da, porque Él es verdaderamente hombre y verdaderamente Dios. Luego habla de la reconciliación universal de toda la humanidad con Dios, porque nosotros, el pecado es lo que nos separaba de Dios y lo que nos aleja de Dios. Entonces Dios lo que quiso fue reconciliarse con toda la humanidad para estar con Él y para que tuviésemos una vida plena, una vida en plenitud, para que aspirásemos a esas cosas eternas y no a las cosas terrenales. O sea, para que seamos felices, alegres plenamente. Dice, y reconciliar por Él y para Él todas las cosas, pacificando mediante la sangre de la cruz los seres de la tierra y de los cielos. Y habla pues en este himno de que Él era imagen de Dios. Y no habla que era algo parecido. O sea, habla de que Jesús es Dios, está aclarando esto. Verdaderamente hombre y verdaderamente Dios. No es alguien diferente a Dios o alguien que esté por debajo, sino es Dios. Los colosenses participan de la salvación, los trabajos de Pablo en servicio de los gentiles. Dios quiso dar a conocer. Y luego dice, Cristo entre vosotros, la esperanza de la gloria. Habla de que la presencia de Cristo es permanente. O sea, fijaos Dios, qué cercano es y qué cercano quiere hacerse a nosotros y quiere que nos demos cuenta y nos demuestra que Él quiere tener una relación con nosotros, porque ya no solo lo demuestra, como diría, desde arriba, sino que también Él manda a su Hijo a estar aquí y Él, Jesús, sigue haciéndose presente día a día en nuestro día, en también la Eucaristía, en esa presencia de Cristo. Luego me afano y lucho soportando por vosotros, pero estaba ayudado por la fuerza de Cristo que actuaba poderosamente en él, en Pablo. Vemos cómo constantemente Pablo tiene su enfoque en Jesús. Luego el capítulo 2 es la preocupación de Pablo por la fe de los colosenses, donde pues vemos cómo él se preocupa hasta de los que no conoce y también se preocupa acerca de su entusiasmo, de su desconsuelo y desánimo. O sea, Pablo, algo que lleva muy en mente es que ellos necesitan palabras de ánimo y necesitan pues ese impulso para poder seguir, porque no es nada fácil esa vida cristiana. Entonces dice que estaba soportando una dura lucha por ellos. Dice, a ver si al enterarse recuperan el ánimo y unidos íntimamente en el amor, alcanzan en todo su riqueza la plena inteligencia y perfecto conocimiento del misterio de Dios. O sea, continúa diciendo, en el cual están ocultos todos los tesoros de la sabiduría y de la ciencia en Cristo. Y luego les advierte, para que nadie os seduzca. Vienen unos avisos acerca de los errores y empieza a hablar de la verdadera fe en Cristo y las vanas filosofías. Vivid según Cristo Jesús. Permaneced arraigados y edificados en Él, rebosando agradecimiento, o sea, que seamos agradecidos. Y luego dice, mirad que nadie os esclavice. O sea, Dios lo primero que quiere es que seamos libres, que es lo primero que nos dio en Génesis cuando crea el mundo. Lo primero que nos da es la libertad. Entonces fue viendo cómo el pecado nos hacía esclavos y por eso manda a Jesús a morir por todos nosotros para que seamos libres, porque aquel que nunca pecó nos liberó a todos que sí que hemos pecado. Entonces,
es precioso el cómo Dios advierte a través de diferentes métodos. Por ejemplo, aquí estaba advirtiendo mediante Pablo que nadie nos esclavice porque somos llamados a la libertad. Cristo, única y verdadera cabeza de hombres y ángeles. Y aquí pues va mostrando razones. O sea, Pablo no solo muestra las cosas, sino también muestra las razones, el porqué de las cosas, para que ellos también entendiesen. Porque en Cristo reside la plenitud. Lo que está haciendo en este momento es está uniendo la vida de Dios con el cuerpo de Cristo resucitado, en el que se juntan todo el mundo divino y todo el mundo creado. Y dice, y vosotros alcanzáis la plenitud en Él. O sea, nosotros alcanzamos la plenitud en Cristo. Dice, hecho que realmente debe de ser disfrutado. O sea, esto lo decía en el estudio. O sea, ya que alcanzamos la plenitud en Cristo, debemos de disfrutar esta plenitud. O sea, esto no es un estatus que puede ser ganado, sino es un hecho que debe ser disfrutado, porque ya es un hecho. Luego, sepultados con Él en el bautismo, que en el bautismo es donde somos identificados con Jesús, porque una vez nos bautizamos, somos sepultados con Cristo. O sea, el bautismo es la circuncisión del corazón. Y luego dice, y resucitados por la fe en la fuerza de Dios. Vosotros estabais muertos y os vivificó con Él y nos perdonó. O sea, todo lo que hace Dios por nosotros, fijaos. Canceló la nota de cargo contra nosotros y la quitó de en medio clavándola en la cruz. O sea, aquí vemos la victoria de Cristo sobre las fuerzas del mal. Y luego viene contra la falsa ascesis de según los elementos del mundo, que nadie os critique, que nadie os arrebate el premio. Dice que deberían mantenerse unidos a la cabeza, que la cabeza es Cristo, de la cual todo el cuerpo, que es toda la Iglesia, todos nosotros, por medio de junturas y ligamentos, recibe nutrición y cohesión para ir creciendo conforme al designio de Dios. Es decir, que Cristo nos da crecimiento. Y dice que si fuisteis crucificados con Cristo, ¿por qué sujetaos a preceptos? O sea, ¿por qué os estáis esclavizando si habéis sido liberados? No hagáis esto. Y bueno, o sea, una cosa que muchas personas se plantean es que no son dignos de tener una relación con Dios. Y sí que eres digno de tener una relación con Dios. Es más, Dios quiere tener esa relación contigo y lo va demostrando a través de toda la historia de la humanidad. Dice que había un comentario en el estudio que dice que el cristianismo es Dios alcanzando al hombre en amor a través de Cristo. El capítulo 3 habla de la unión con Cristo glorioso, principio de nueva vida. Aquí destaca de nuevo la importancia de agradecer, buscad, aspirad a las cosas de arriba. Y va explicando qué cosas. Dice, dad muerte a todo lo terreno. Desechad la cólera, la maldad, la ira, la maledicencia, las obscenidades, despojaos de ese hombre viejo, o sea, despojaos del pasado y revestíos del hombre nuevo, que se va renovando hasta alcanzar un conocimiento perfecto según la imagen de su Creador. O sea, dice que Dios no hay distinción en Él, o sea, Él quebranta, o sea, Cristo quebranta las barreras que separan a las personas dentro de la sociedad. Dice, Cristo es todo y está en todos. Dice, vestíos como elegidos de Dios, que sois elegidos de Dios, tú eres elegido de Dios, santos y amados, revestíos de entrañas de misericordia, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos como el Señor os perdonó. Por encima de todo esto, o sea, cuenta todo esto de lo que te tienes que vestir, pero por encima de todo esto hay algo más importante. Y te dice, revestíos del amor, que es el broche de la perfección. ¡Qué bonito! Y esto lo que está haciendo es cumplir lo que Dios quiere de nosotros en las relaciones, que es amar perfectamente. Es lo único que nos pide Dios, amar a los demás. O sea, amaos los unos a los otros como yo os he amado. Este es el mandamiento que deja Jesús antes de su pasión. La paz de Cristo reine en vuestros corazones, sed agradecidos, la palabra de Cristo habite en vosotros, instruíos y amonestaos, cantad a Dios. Todo cuanto hagáis de palabra y de obra, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Y luego vuelve a nombrar aquello que indagamos más en Efesios, que son las relaciones familiares, las relaciones en general con los demás, y
se nos anima a poner en práctica en el Señor todas estas relaciones, a incluirlo en nuestras relaciones y a tenerlo en mente. Porque si tenemos en mente a Dios, ¿cómo trataba a Cristo a los demás? Pues de una forma preciosa, de una forma totalmente entregada, poniendo a los demás por delante de sí mismo, o sea, negándose a sí mismo para servir a los demás. Y habla de la relación de las mujeres a los maridos, de los hijos a los padres y viceversa, de los esclavos a los amos, todas de un lado para otro y de otro lado para el uno que venía. Todo cuanto hagáis, hacedlo de corazón, como si fuera para el Señor y no para los hombres. El amo a quien servís es Cristo. Para Dios no hay favoritismos, es decir, recordad aquello de para Dios no hay acepción de personas. Por último, en el capítulo 4, habla del espíritu apostólico. Sed perseverantes en la oración. Perseverantes, construir en el cimiento, mantenerse fuerte. O sea, y esto, el ser perseverantes en la oración, conlleva un gran esfuerzo, porque esto debe ser aplicado de una manera calmada. Y la oración no es fácil. Muchas veces nos cuesta muchísimo pararnos y ponernos a orar tranquilamente con Dios por todo el jaleo de la vida de hoy en día, que no paramos de un sitio para otro, y aquí se nos invita a guardar ese tiempo con Dios. Y sí, pues por la razón que sea, vas siempre muy apurado, muy apurada, tú también puedes hablar con Dios, pues como hablas con cualquiera, sino, pues imagínate que estás yendo a cualquier sitio, Señor, pues gracias por esto, Señor, necesito esto, cualquier cosa. Portaos prudentemente con los de fuera, aprovechando bien la ocasión. Habla de la conversación que siempre sea amena, que sea con gracia, sazonada con sal, sabiendo responder a cada cual como conviene. Y ya empieza a nombrar a diferentes personas, noticias personales, saludo final. Habla de Tíquico, que él iría enviando noticias, también ánimos. Luego de Onésimo, que él era un esclavo de un creyente de Colosas y que ellos les irían informando de los sucesos a los colosenses. Luego habla de Aristarco, de Marcos, que era el evangelista. El Evangelio según San Marcos, pues está hablando de este Marcos, que es el primo de Bernabé. Luego de Jesús, llamado Justo, que eran los únicos creyentes judíos, y habla de que ellos colaboraban con él en el reino de Dios y que le daban consuelo. Luego está Epafras, que él pues pone en ejemplo la oración de intercesión, porque dice, Epafras lucha siempre a favor vuestro en sus oraciones. O sea, fijaos cómo la oración es un arma de lucha. Y de la forma más bonita, porque tú estás orando por aquellas personas que o realmente amas o realmente te cuesta amar. Para que seáis constantes y perfectos cumplidores de toda voluntad divina. Lucas, que fue quien escribió el Evangelio según San Lucas y el libro de Hechos de los Apóstoles, habla como el médico querido y demás. Al leer la carta lo que les dice es que la pasen. O sea, algo que acabo de descubrir en este libro, que en Efesios aún no sabía explicar muy bien, es que las epístolas eran circulares, o eso es lo que se pretendían, que una vez la leían en alguna comunidad, la debían pasar a otra, para que así poco a poco se fuesen informando de todo lo que iba pasando, que se fuesen intercambiando cartas, y en este caso habla de la iglesia de Laodicea. Y luego habla de que digan a Arquipo que se tome en serio el ministerio que recibió de anunciar al Señor y que procurase cumplirlo. Esto también son palabras de ánimo. Y él, Pablo, acaba diciendo que se acuerden de sus cadenas. O sea, entonces vemos como Pablo, a pesar de estas cadenas, disfrutaba de la compañía ocasional de muchos amigos y asociados, de que esto no era un impedimento para él, sino que él siempre esto lo ve como una oportunidad. Y vemos la valentía de Pablo y de todos los que estaban con él, porque estaban confrontando una herejía que enfatizaba en elaborados misterios ocultos y en la justificación a través de las obras. Y esto no era nada fácil porque, al decir la verdad, tenían a muchas personas en su contra, porque muchas personas se aprovechaban de la gente y de todas sus cosas. Así que, pues, nunca dejéis de estudiar, nunca dejéis de formaros. Y recordad, o sea, el Señor nos quiere alegres, el Señor nos quiere felices y que aspiremos a esas cosas del cielo, que lo de la tierra es pasajero, pero aquellas cosas del cielo son eternas. Muchísimas gracias por estar aquí, muchísimas gracias por escucharme. Espero que pases muy pero que muy buen día y que Dios te bendiga. Te espero en el siguiente capítulo donde narro aquello que he aprendido de este libro de los Colosenses.